Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Después de este parón, de este receso que tuvimos de vacaciones, ¿verdad? Que para muchos no fueron vacaciones. Este, pues vamos a retomar de nuevo las clases de matemáticas, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto, un agrado que estén ahí. A Katherine, a Sandra, Carlos Alberto, Alejandra y Erika. Por ahí alguien más estaba tratando de conectar. Si les aparece ahí la opción de admitir a algún compañero, entonces por favor, si lo pueden poner ustedes, me ayudarían también. Bueno, la clase de hoy, la idea es hablar un poquito acerca de la guía número 2. De la guía número 2, ¿sí? Ok, vamos a hablar un poquito acerca de la guía número 2. Yo se las envié ahí al WhatsApp, está en el WhatsApp y también está en el repositorio. A los que han ido a clases presenciales también se las he entregado en físico. Entonces, la idea es trabajar algunos temas. Vamos a trabajar el tema de qué son números primos y compuestos. También vamos a ver cómo descomponer un número compuesto en sus factores primos. Vamos a ver cómo se calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y con ello vamos a resolver algunos problemas. ¿Ok? Aquí vienen algunos videos que les puede ayudar para entender un poco acerca de cada uno de los temas, ¿verdad? No es que con esos videos ya pues van a saber absolutamente todo, pero sí les ayuda a aclarar un poco. También viene materia, todo esto aquí, toda esta primera parte simplemente es la teoría, ¿verdad? De lo que ustedes deben conocer. ¿Qué es un número primo? Ahorita vamos a hablar de eso, qué es un número compuesto. También vamos a hablar de la factorización o la descomposición de un número natural. Luego vamos a hablar del mínimo común múltiplo, del máximo común divisor, y vamos a ver algunos problemas, digamos, en los que se aplican esos conocimientos. Entonces, no sé si alguien antes de empezar tiene algún comentario, alguna duda con respecto a la guía o con respecto a algunos de los otros temas, ¿verdad? Que hemos estado trabajando en el colegio, que me diga en este momento. Lo primero que vamos a trabajar hoy es qué es un número primo y qué es un número compuesto. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos conceptos, ¿verdad? Porque estos se vienen trabajando desde que estábamos en la escuela y también por ahí tenemos familiares pequeños, ¿verdad? Que tal vez nos ha tocado ayudarles en este tema. Pero para que recuerden, vamos a decir que los números primos son aquellos números que nada más tienen como divisores el mismo y el 1. O sea, no se pueden dividir por nadie más que no sea el mismo número y el 1. Y los números compuestos son los números que tienen más divisores. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a verlos aquí en la pizarra. Por ejemplo, ¿quiénes son primos? Vamos a ver cuáles números son primos y por qué son primos. Por otro lado, vamos a ver cuáles son los números compuestos y por qué se les llama números compuestos. Los números primos son los números que nada más tienen dos divisores. Por ejemplo, el 3. ¿Quién divide al 3? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3, vamos a ponerle aquí 3 bolas. ¿Okay? Tengo 3 bolillas. Esas 3 bolas, en grupos de cuánto las puedo acomodar. O sea, si quiero hacer grupos con esas bolitas, en grupos de cuánto podría acomodarlas. Las puedo acomodar en un solo grupo donde estén las 3 bolitas, ¿verdad? O por el contrario, podría hacer grupos de una sola bolita, ¿verdad? Un grupo por aquí, otro grupo por acá, otro grupo por acá. Es decir, estas 3 bolitas yo las puedo agrupar en un solo grupo de 3. O sea, la puedo dividir entre una sola persona, entre un solo grupo. Se puede dividir entre uno. O puedo hacer 3 grupitos por aparte con esas 3 bolitas, ¿verdad? Entonces solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. Para que quede un poquito más claro el ejemplo. Digamos que yo estoy en el aula y tenemos
10 personas. Ok, hay 10 personas en el aula. Y yo les digo, bueno muchachos, vamos a hacer un trabajo en grupos. Ok, entonces yo podría con esas 10 personas hacer grupos de cuánto. Por ejemplo, podría hacer un solo grupo donde estén todos los 10, donde estén ahí las 10 personas en un solo grupito, ¿verdad? Aquí continuamos y que estén los 10 metidos en un solo grupo. No tendría mucho sentido hacer un solo grupo con todos los 10. Mejor podría ser, qué sé yo, que queremos hacer una confrontación, 2 grupos, que cada uno de los grupitos tenga 5 personas, ¿verdad? Entonces cada uno de estos grupitos va a tener 5 personas. Este también va a tener 5 personas. Entonces vemos que el 10, además de que se puede dividir en un solo grupo, sabemos que también se puede dividir en 2 grupos. O sea, el 1 divide el 10 y el 2 también divide el 10. También podría ser 5 grupos, que yo creo que sería como lo más común y corriente que haríamos, donde cada uno de esos grupos tenga 2 personas, ¿verdad? Podríamos hacer 5 grupitos donde cada uno de esos grupitos tenga 5 personas, que tenga 2 personas, ¿verdad? 2 y 2 y 2 en cada uno de los grupos. O sea, es como dividirlo en parejas. Es decir, los 10 estudiantes que yo tengo los puedo separar en 5 grupos. O sea, el 5 también divide el 10. Y por último, podría hacer 10 grupos con solo una persona, que entonces no sería como muy interesante para el ejercicio de la clase, ¿verdad? Porque realmente lo que estoy haciendo es dejándolos solos. Pero significa que el 10 también divide el 10. Entonces decimos que un número es divisor de otro cuando a la hora de que hacemos la división me da exacto, no me sobran. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes, esto lo estábamos trabajando antes de salir a vacaciones. Yo pregunto, el 3 divide al 10. Entonces, para ponerlo así mentalmente, la pregunta sería, yo puedo dividir 10 personas en 3 grupos, sin que me sobre nadie, o sea, que todos sean la misma cantidad de personas, sin que me sobre nadie, y sin que yo tenga que fraccionar a alguien, ¿verdad? Porque las personas no las vamos a fraccionar, pero si por ejemplo, lo que quisiera separar en 3 grupos son 10 manzanas, entonces yo podría hacer 3 grupos de 3, y me sobra una, entonces esa la podría fraccionar. Ok, cuando hablamos de dividir, si se puede dividir o es divisible, no me pueden ni sobrar ni tengo que fraccionar alguno de los elementos. Entonces, pregunto, ¿quién me quiere responder? ¿El 3 divide el 10? No lo divide, ¿verdad? Porque si yo agarro el 10 y lo voy a separar en 3 grupitos, siempre me va a quedar sobrando un elemento. Entonces en eso es lo que nos vamos a basar para definir qué es un número primo y un número compuesto. Entonces vamos a hacer un poquito esto más resumido aquí. Y vamos a ver qué es la diferencia entre un primo y un compuesto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un primo y un compuesto. Los compuestos, obviamente siempre a todos los números los divide el mismo, o sea, en este caso el 10 y el 1. Los compuestos, además de que tienen esos dos divisores, tienen uno o varios divisores más. Como por ejemplo en el caso del 10, el 10 lo divide el 1, o sea, yo puedo hacer un solo grupo de 10, puedo hacer 2 grupos de 5, puedo hacer 5 grupos de 2, puedo hacer 10 grupos de 1, ¿verdad? Entonces, los números compuestos siempre van a tener más de 2 divisores. En cambio, los primos solo tienen 2 divisores. Ok, entonces tenemos eso. Tenemos los primos y tenemos los compuestos. Entonces, ¿quién me puede decir otro ejemplo de número primo? Alguien que me pueda dar otro ejemplo de número primo. El 7. El 7 es un número primo, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque el 7 solo se puede dividir entre el 1 y entre el 7. No tiene más divisores, ¿verdad? Estos serían los divisores. No tiene más.
¿Cuál sería el primo más pequeñito de todos? El 1. Ok, excelente. El 1, voy a hacerlo aquí, voy a ponerlo aparte. El 1 tiene una situación. Realmente el 1 es primo, digámoslo así. Pero si uno se pone a pensar, ¿quién es el único número que divide al 1? Y solo el 1, no tiene ni 2, ¿verdad? Y nosotros estamos diciendo que los primos deben tener 2 divisores. Entonces resulta que el 1 ni siquiera es primo, ni siquiera es compuesto. O sea, en realidad es primo, porque no tiene más divisores. Pero vamos a hablar por conveniencia de que el 1 no es primo. No lo vamos a tomar en cuenta como primo. Entonces, ¿cuál sería el primo más pequeño sabiendo que el 1 no es primo? El 2, profe. Correcto. El 2 es el primo más pequeño. ¿Por qué? Porque el 2 lo divide el 1 y también lo divide el 2. De hecho, el 2 es un caso especial porque de todos los primos es el único par. O sea, dentro de los primos no hay ningún número que sea par, solo el 2. Es el único que es par. Todos los demás números primos deben ser impares, no pueden ser pares. Ahora, no todos los impares son primos, por ejemplo. Veamos el caso del 9. Al 9 lo divide el 1 y también lo divide el 9. Pero resulta que el 9 yo lo podría separar en 3 grupos, ¿verdad? Y no me sobra nadie. Entonces quiere decir que el 3 es divisor del 9. Es decir, tiene un divisor más. Entonces ya se considera compuesto. No se considera primo. Entonces, el 9 es impar. Pero eso no quiere decir que sea primo, ¿verdad? Todos los primos deben ser impares. Sí, eso es cierto, con excepción del 2. Pero no quiere decir que todos los impares deban ser primos, ¿verdad? Entonces voy a darles una lista que nos tenemos que aprender de los primos. Los primos empiezan en el 2, es el primer primo. Vamos aquí. ¿Quiénes son los primos? El 2 es el primero. Luego sigue el 3. Luego sigue el 5. Luego sigue el 7. El 11. El 13. El 15 no. El 17. Y el 19. Estos son los números que hay entre 0 y 20. Ahí siguen, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a aprender hasta aquí, hasta el 19. Incluso con aprenderse hasta el 13, la mayoría de veces ya nos funciona. Después del 19 seguirían el 23, el 29 y ahí siguen, ¿ok? Los primos son infinitos, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a interesar básicamente como hasta aquí, como hasta el 13, ¿ok? Pero es bueno saber cuáles son otros primos ahí que continúan. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de cuál es la diferencia entre un número primo y un número compuesto? ¿O estamos claros? Ok, continuemos entonces. Aquí en la guía yo les mencionaba, vamos a ver qué se me hizo la guía. Creo que está aquí. Ok, aquí en la guía ven que yo especifico ahí, o bueno, la lectura especifica ahí qué pasa con el número natural 1. El número natural 1 no se considera ni primo ni se considera compuesto. Ok, entonces esa es algo que nosotros debemos conocer. Y ahí vienen más ejemplos de cuáles son números primos y cuáles son compuestos. Por ejemplo, aquí números primos encontramos al 61, el 29 ya lo mencionamos. Aquí hablamos de que el 15 es compuesto, que el 30 es compuesto, que el 21 es compuesto. Y aquí abajo vienen cuáles números dividen a ese número, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes utilizar eso para estudiar y entender un poquito mejor esa parte con respecto a números primos y a números compuestos. También vamos a hablar hoy de qué es la factorización de un número natural.
¿A qué debemos entender por factorización de un número natural? Que también hablamos de descomposición de un número en sus factores primos. Ok, si alguien tiene una duda me dice y yo con gusto atiendo. Entonces es lo mismo hablar de factorización de un número en sus factores primos o descomposición de un número en sus factores primos. Y esto pues se los voy a explicar con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué es eso? La descomposición. Ahorita vamos a ir haciendo unos de los que vienen ahí en la guía para que vayamos adelantando. Ok, digamos que yo le digo a usted, ok, agarre el número 24 y haga la descomposición de ese número en sus factores primos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a agarrar el 24 y vamos a trazar una línea vertical, ok, y lo que vamos a hacer es que en una esquinita aquí vamos a anotar los números primos para recordarlos. Insisto, podemos trabajar, en este caso trabajemos hasta el 11, no es necesario ponerlos todos. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a ir probando si este número 24 es divisible por alguno de estos números primos que están aquí. Siempre debemos empezar primero verificando si el número es divisible entre 2. Entonces nosotros debemos recordar que todos los números pares son divisibles entre 2. ¿Cuáles son los números pares? Los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 y 0 nuevamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 60 es un número par, el 72 es un número par, el 14 es un número par, el 62 es un número par. ¿Por qué? Porque yo me fijo nada más en el último número. Si es 0, 4, 2 o por ejemplo 6 o por ejemplo 8, si termina en 8, entonces son números pares. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. No confundir pares con compuestos ni confundir primos con impares, ¿verdad? Son cosas distintas. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es el 24, me pregunto, ¿se puede dividir entre 2? Ok, voy a probar con el 2 y lo pongo aquí al lado derecho de la línea vertical. ¿Se puede dividir el 24 entre 2? Sí, porque es un número par. Entonces cuando nosotros hablamos de que si se puede dividir entre 2, realmente lo que estamos preguntándonos es ¿cuál es la mitad exacta de 24? Bueno, yo sé que la mitad exacta de 24 es 12. Muy bien. Entonces ya terminé con el 24, ya no voy a seguir con ese 24, sino que ahora me ubico aquí en el segundo renglón y digo, de nuevo con estos números de aquí, ¿verdad? El 12 se puede dividir entre 2. Sí, ¿por qué? Porque es un número par, todos los números pares se pueden dividir entre 2. Y entonces lo que me pregunto es, ¿cuál es la mitad exacta de 12? Bueno, yo sé que la mitad exacta de 12 es 6. Ahora ya no voy a estar trabajando en el segundo renglón, sino en el tercer renglón. Y me pregunto, ¿se puede dividir el 6 entre 2? Nuevamente me pregunto si se puede dividir entre 2. Sí, se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque es un número par, todos los números pares son divisibles entre 2. ¿Cuál es la mitad exacta de 6? 3. Y aquí yo me preguntaría nuevamente, ¿se puede dividir el 3 entre 2? O sea, si tengo 3 naranjas, las puedo separar en 2 grupos sin que me sobre nadie. No, ¿verdad? Porque si fueran 3 naranjas y las tengo que separar entre 2 grupitos, entonces le tocaría una a cada grupito y me sobraría una, ¿verdad? No me sirve, no me puede sobrar, tiene que ser exacto. Entonces, ¿qué digo? Bueno, no se puede dividir entre 2. Tengo que probar con el siguiente de la lista. ¿Se puede dividir el 3 entre 3? Sí. Siempre que yo me pregunte si por ejemplo el 3 se puede dividir entre el 3, o el 5 en 5 se puede dividir, o el 7 en 7, siempre que sean iguales, sí se puede dividir. Se puede dividir y siempre va a dar como resultado 1. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es tengo 3 personas
las puedo separar en 3 grupos. ¿Sí? Un grupo donde cada uno de ellos sea su propio grupo, ¿verdad? Por aparte. O sea, grupos de una sola persona. Segmentos, digámoslo así, de cada una persona. Las separé en 3. ¿Ok? Entonces sí se puede que sean iguales, sí se puede siempre. Ok, eso que está ahí es justamente la descomposición del número en sus factores primos. Cuando me digan, haga la descomposición del número en sus factores primos, bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que llegar siempre hasta el 1. Cuando ya llegué a 1, ya terminé. Siempre termino cuando llego a 1. Ahora, ¿qué hago? Bueno, yo digo, el 24, lo que quiere decir esto, esta descomposición, lo que quiere decir es que el 24 se puede obtener al hacer la siguiente multiplicación. 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Eso es lo que hablamos de descomposición. O sea, en vez de poner el 24 por sí solo como resultado, lo estoy expresando como una multiplicación. Ahorita hacemos un ejemplo de para qué nos puede servir eso. Y cuando pase lo siguiente, vemos que aquí hay un 2. Aquí hay otro 2. Aquí hay otro 2. Entonces, ¿cuántos 2 hay en esa multiplicación? Hay 3 veces el 2. El 2 está presente 3 veces. Entonces yo ya tenía, eso lo vimos antes de salir a vacaciones, una forma de expresar esa situación. Si el 2 está 3 veces, es lo mismo que decir 2 a la 3. Entonces ya yo no tengo que escribir el 2 3 veces, sino que lo represento como una potencia. Recuerden que las potencias simplemente es el número que estoy multiplicando, lo pongo como base y cuento cuántas veces está. Aquí está 1, 2, 3 veces. Y entonces esa cantidad de veces la escribo aquí como exponente. Recordemos eso. Si por ejemplo yo tuviera 7 por 7 por 7 por 7, ¿cómo lo pongo como una potencia? Lo pongo 7 a la 4. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está 1, 2, 3, 4 veces el 7. Y entonces se pone como exponente. Si yo tuviera por ejemplo 3 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿cómo escribo eso yo como una potencia? Lo pongo 3 elevado a la 5 porque está 5 veces. ¿Ok? Entonces retomando ahí el ejercicio, nada más era un repasito. Cuando me pidan descomponer un número en sus factores primos, lo que voy a hacer simplemente es, primero, ir descomponiéndolo aquí, basándome siempre en la lista de los números primos, ¿verdad? Cuando llegue a 1 ya terminé. Entonces luego lo que hago es que pongo el número que me habían dado, en este caso 24, y pongo igual y voy multiplicando estos números que me quedaron a la derecha. Si me quedaron repetidos, como en este caso, que el 2 se repitió 3 veces, entonces no lo escribo 3 veces, sino que lo escribo una sola vez y pongo el exponente, la cantidad de veces que aparece ese número. Ok, una idea de por qué se hace eso. O sea, una idea de para qué nos puede servir. Por ejemplo, yo les digo a ustedes el 28. ¿Alguien me puede decir una multiplicación que me dé 28? ¿7 por 4? 7 por 4. Muy bien, 7 por 4 me da 28. ¿Hay alguna otra multiplicación que me dé 28? Que no sea 7 por 4. ¿Alguna otra multiplicación que dé 28 que no sea 14, que no sea 7 por 4? Que voy a hacer aquí, voy a soplarles 14 por 2, ¿verdad? 14 por 2 también me da 28. Incluso podríamos escribir así:
7 por 2, yo sé que es 14, ¿cierto? Y por 2, ¿ok? Entonces cada una de estas es una descomposición. Pero la única que si yo les digo, bueno, yo quiero que me den la descomposición de factores primos, la descomposición de factores primos siempre va a ser esta, ¿ok? Entonces es única. Si ustedes la hacen ahí en sus cuadernos, al final les va a quedar esto, les va a quedar 2 a la 2 por 7 siempre. Entonces esa es la ventaja de hacer la descomposición de factores primos. ¿Para qué sirve eso? Profesor, ¿para qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros se nos presenta una división complicada que no podemos resolver, por ejemplo, qué sé yo, 1025 dividido entre 75, por ejemplo. Esa es una división que es algo compleja y que nosotros nos tomaría tal vez tamaño rato resolverla. Pero yo, por ejemplo, sé que el 1025 se puede descomponer, digamos que ya yo lo sé, ¿verdad? Que el 1025 se puede descomponer de la siguiente manera. $205 por 5, por ejemplo. Hable. Mi amor, no puedo. Vaya usted allá, pues yo estoy dando clases. Vaya, mi amor, allá. Ya, perdón, aquí. Ok. Entonces el 75 yo podría también hacer la misma situación. El 75 se puede descomponer, por ejemplo, como 15 por 5, ¿verdad? Y resulta que en la división, siempre que yo tenga esta situación de que tengo el mismo número arriba y abajo y se está multiplicando, se llama, o se puede hacer lo que se llama la cancelación por la izquierda. Entonces esa división que yo tenía de 205 entre de 1025 entre 75 se me convirtió en 205 sobre 15, y eso puedo hacer lo mismo. 205 es lo mismo que decir 21 o 41 por 5, y 15 es lo mismo que decir 3 por 5. Entonces puedo hacer la cancelación por la derecha nuevamente y me queda esta división de 41 entre 3, y esa división sería mucho más sencilla para mí de resolver. Esto no lo tenemos que hacer nosotros, nada más es un ejemplo de en dónde se puede aplicar la descomposición y para qué nos puede funcionar, ¿ok? Ya en materia de, digamos, de situaciones de la vida real, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen ahí en sus guías, y si no la tienen, pues yo se las voy a mostrar aquí. Vamos a hacer hoy la primera página y tal vez la segunda página de la guía, y vamos a resolver, bueno, tal vez no todas, ¿verdad? Pero sí vamos a ir resolviendo algunos de estos ejercicios, ¿ok? Entonces intenten ahí, copien ustedes en un cuaderno, en una hojita ahí, lo que ustedes tengan a mano, copien este ejercicio. Voy a hacerlo más grande. 24, y vamos a descomponerlo. Yo voy a anotarles aquí cuáles eran los primos. 2, 3, 5, 7. Con eso nos va a servir, nos van a funcionar. Voy a darles unos 3 minutitos para que descompongan el 24, y ya regreso. Ok, ¿cómo les fue? ¿Alguien la hizo? ¿Que quiera compartirnos cómo le quedó? Profe, es que esa fue la que hicimos en el ejemplo. A la puña, sí es cierto, yo creí que era 28. Bueno, vamos a ir rellenándola aquí. Mitad, a ver qué pasó aquí con la... Ahí está, mitad es 12, mitad es 6, se puede ir entre 3... Ah, no, perdón, aquí, mitad es 3, se puede ir entre 3, me da 1. Entonces me quedaría 2 por 2 por 2 por 3, ¿verdad? 24 es igual a eso. 24 es igual
a 2 a la 3 por 3. Ok, voy a hacer aquí el del 36, ustedes hacen el del 48. Estas otras se las dejo para que ustedes las hagan a casa. 36. Bueno, siempre tengo que fijarme primero si tiene mitad. Como es par, tiene mitad de fijo. Se puede dividir entre 2, la mitad de 36 es 18. Entonces ahora me pregunto, 18, ¿tiene mitad? 18 tiene mitad porque es par. La mitad de 18 es 9. Ahora resulta que 9 es impar, entonces 9 no se puede dividir entre 2. Tengo que seguir con el siguiente número primo. 9 se puede dividir entre 3. Sí, 9 se puede dividir entre 3. Yo puedo hacer el 9 en 3 grupos. ¿En 3 grupos de cuánto? De 3. Y resulta que el 3, al ser primo, solamente se puede dividir entre 3. Por lo tanto, me da 1. Entonces aquí, ¿qué escribimos? Ponemos 36 es igual a 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3. O sea, estos numeritos que me quedaron aquí. ¿Cómo sé yo que ya terminé? Bueno, porque llegué al 1. 36 es igual. El 2, ¿cuántas veces está? Está 2 veces. Y el 3, ¿cuántas veces está? También 2 veces. Entonces, ¿cómo lo pongo como potencia? 2, 2 veces. Por 3, 2 veces. ¿Ok? Voy a hacer el del 60 antes de que ustedes hagan el del 48. Para que vean una con 5. Recordemos los números impares, números primos. 2, 3, 5. Estos los tengo que tener presentes siempre. 60 es un número par, tiene mitad exacta, que es 30. 30 es un número par, también tiene mitad exacta, que es 15. 15 es impar, por lo tanto ya no se divide entre 2. Habría que probar si 15 se puede dividir entre 3. El 15 se puede dividir entre 3. Yo me acuerdo que el 15 podría separarlo en 3 grupos de 5, por ejemplo. Entonces sí se puede dividir entre 3. Entonces 15 es divisible entre 3 y me da 5. Pero el 5 no se puede dividir entre 3, entonces ya no puedo seguir con el 3. Ahora sigo con el 5 a ver si se puede probar. El 5 de hecho solamente se puede dividir entre 5 y me da 1. Como llegué a 1 ya terminé. Entonces digo 60 es igual a 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. El 2 aparece 2 veces, entonces tengo que representarlo como potencia. 2 a la 2. Por 3 por 5. ¿Ok? Esta sería la respuesta de ese problema. ¿Ok? Entonces hagamos una. Ustedes van a hacer la del 48. Yo la voy a revisar. Y les voy a dar unos 3 minutitos otra vez para que ustedes la hagan. Si en medio de que la están haciendo tienen una duda, nada más me dicen por ahí. Abren el micrófono. Profe, hay que acomodarlos de una vez. ¿Acomodarlos en qué sentido? Perdón. Como usted lo está haciendo a la derecha. Ah, sí, hay que ir poniendo aquí a la derecha el número por el cual divido, ¿verdad? O sea, no voy a poner 7, por ejemplo, porque el 7 no divide el 48. Además, siempre tengo que empezar probando si se puede dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, si de una vez vamos a ir poniéndolos ahí. Ok, vamos a ver cómo quedaría entonces. Recordemos, siempre tenemos que ir con el 2, el 3, el 5, el 7. Ese es el orden que tenemos que seguir. Si no se puede dividir entre el 2, entonces probamos con 3. Si no se puede dividir entre 3, probamos con el 5. Si no con el 5, con el 7. Ahí vamos. Como 48 es par, sabemos que se puede dividir entre 2. Tiene mitad exacta, que es 24. 24 tiene mitad exacta, que es 12. 12 tiene mitad exacta, que es 6. El 6 se puede dividir entre 3, pero siempre hay que primero dividir entre 2. En este caso 6 dividido entre 2 da 3. Y 3 solamente se puede dividir entre 3. Nos queda 1. Por lo tanto, 48 es igual a 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 por 2 por 3. O sea que el 2 está 4 veces y el 3 solamente 1. Si ustedes ven el 48 y el 24, aquí el 24 nos dio 2 a la 3 por 3. Son casi iguales. La única diferencia es que el exponente del 48 es un 4 y el exponente del 24 es un 3. Ahí ustedes pueden ir pensando un poquito y eso les
les abre un poquito la mente de más cosas que suceden. Esas otras pues les quedan ahí a ustedes para que ustedes las vayan haciendo. Hoy el otro tema que vamos a trabajar es el de mínimo común múltiplo. Las otras dos, el máximo común divisor. Bueno, la próxima semana hay instrumento de evaluación, entonces la próxima semana clases no hay, solamente aclaraciones para el instrumento de evaluación, pero ninguno de estos temas viene en el instrumento de evaluación, entonces no lo van a necesitar para eso, ¿verdad? Pero vamos a, en esta semana, en esta clase, vamos a trabajar también el mínimo común múltiplo, ¿ok? El mínimo común múltiplo, vamos a hablar de mínimo común múltiplo primero aquí en la pizarra. Mínimo, se escribe así, MCM, que significa mínimo común múltiplo. Ok, primero vamos a ver qué son los múltiplos. Vamos a definir qué son los múltiplos. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son los múltiplos del 3? Bueno, para saber cuáles son los múltiplos del 3, lo que tengo que ir haciendo es ir haciendo la tabla del 3, por ejemplo. Voy a completarla ahí lo más que se pueda. Ok, digamos, ahí sigue, ¿verdad? 3 por 10, 3 por 11, todos esos son parte de los múltiplos. Los múltiplos son estos resultados. Estos son los múltiplos del 3. Entonces, ¿quiénes son múltiplos del 3? El 3 es un múltiplo del 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27. Y ahí sigue, ¿verdad? Todos esos son múltiplos del 3. Todos esos van a ser múltiplos del 3. A ver, aquí hay alguien entrando. Ok, todos estos son los múltiplos del 3. Pongamos por otra parte los múltiplos del 6, por ejemplo. Entonces es lo mismo, ¿verdad? 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Entonces 6 por 1 6, 6 por 2 12, 6 por 3 15, 6 por 4 24, 6 por 5 es 30, 6 por 6 36, 42, 48, 54. Entonces estos que están acá son los múltiplos del 6. Esos son los múltiplos del 6. Por un lado tenemos los múltiplos del 3 y por un lado tenemos los múltiplos del 6. Alguien con un poquito de curiosidad podría observar. Podría, ¿sí? 6 por 3 no es 18. ¿Qué puse? 15, mira. Gracias. Y justamente ese es uno de los que ocupo. Gracias. 6 por 3, 18. Ok. Alguien con un poquito de ojo clínico ahí podría observar, por ejemplo, que el 6 es un múltiplo del 3. ¿Verdad? Estos son los múltiplos del 3. Estos son los múltiplos del 6. El 6 es tanto un múltiplo del 3 como un múltiplo del 6. El 12 es un múltiplo del 3 y también es un múltiplo del 6. El 18 es un múltiplo del 3 y también es un múltiplo del 6. El 24 es un múltiplo del 3 y también es un múltiplo del 6. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces resulta que podemos decir que el 3 y el 6 tienen múltiplos en común.
múltiplos en común. Y vean qué vacilón. Aquí tenemos común. Aquí tenemos común. Aquí tenemos múltiplo. Y aquí tenemos múltiplo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de múltiplos en común, es eso, ¿verdad? Todos los números, por ejemplo, si yo agarro el 5 y el 20, por ejemplo, van a tener múltiplos en común. Si yo agarro el 3 y el 121, van a tener múltiplos en común. Siempre que yo agarre dos números, voy a tener en algún momento múltiplos en común. Siempre, cualquier dos números que sean. De todos los múltiplos en común, no podemos saber cuál es el más grande, pero sí podemos saber cuál es el más pequeño de los múltiplos en común. O sea, podemos saber cuál es el mínimo de los múltiplos en común que tienen dos números. Y entonces cuando hablamos de mínimo común múltiplo, lo que estamos hablando es cuál es el múltiplo que tienen en común, que es el más pequeñito de todos. Entonces en este caso, el mínimo común múltiplo de 3 y 6, o sea, el múltiplo que tienen en común más pequeño, 3 y 6, es justamente el 6. Entonces yo lo escribo de la siguiente manera. El mínimo común múltiplo de 3 y 6 es igual a 6. ¿Por qué? Porque de los múltiplos que tienen en común, el más pequeñito es el 6. Y ustedes dirán, bueno, y no, qué complicado ponerse a aprenderse todas las tablas, escribir todas las tablas y comenzar a ver cuál es el múltiplo que tienen más pequeño dos números. Es cierto, pero para eso se inventó un procedimiento. Vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero utilizando el procedimiento que hay para calcular el mínimo común múltiplo. Si yo, por ejemplo, tomo 3 y 6, los pongo en el mismo renglón, trazo una línea vertical y comienzo a descomponerlos, va a suceder lo siguiente. Recordemos que siempre hay que empezar por mitad, 3, 5, etc. Los voy a ir descomponiendo al mismo tiempo si se puede. ¿Qué me refiero con esto? Alguno de estos dos números o los dos tienen mitad. Yo digo, bueno, el 3 no tiene mitad, pero el 6 sí tiene mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a dividir por 2. ¿A quién voy a dividir por 2? Al 3 no, porque el 3 no se puede dividir por 2, pero el 6 sí. Entonces 6 dividido entre 2 me da 3. Entonces al único que dividí en este momento fue al 6. El 3 lo bajé. Ahora yo digo 3 y 3. ¿Alguno de esos dos números tiene mitad? No, ninguno de los dos. Entonces ya me toca seguir con el 3. ¿Alguno de esos dos números o los dos se pueden dividir entre 3? Sí, los dos se pueden dividir entre 3. Entonces, ¿qué hago? Como el 3 se puede dividir entre 3, lo divido. 3 dividido entre 3 me da 1. Y como este 3... Disculpe, profe, ¿cuál es que va? No, este es solamente un ejemplo. Y como este 3 también se puede dividir entre 3, me da 1 también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, digo, el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es igual a lo que me dio a este lado multiplicado. O sea, los multiplico entre ellos. A 2 por 3. Pero en este caso sí quiero calcular cuánto es. Antes se acuerda que los dejábamos ahí expresado. Ahora no. Ahora voy a multiplicar. ¿Cuánto es 2 multiplicado por 3? 2 multiplicado por 3 es 6. Y esa es la manera de sacar el mínimo común múltiplo de dos números. Veamos uno ahora sí de la guía. Voy a dar un ejemplo de la guía para que ustedes entiendan qué es lo que queremos hacer. En la guía, en la página 2, en la parte de resolución de ejercicios, voy a hacer un poco más pequeño la página. Recuerden que cuando ustedes me entregan las guías, solo tienen que entregarme de aquí para abajo, ¿verdad? Todo esto de aquí para atrás no, porque eso es materia, eso yo no lo ocupo. Ustedes lo que tienen que hacer es entregarme esta parte. Vamos a hacer la segunda hoja de ejercicios. ¿Ok? El mínimo común múltiplo, que es lo que estamos tratando de calcular en este ejercicio, va a ser de la siguiente manera. Igual me voy a basar siempre en los números primos, en la lista de números primos que teníamos antes, ¿verdad? Siempre vamos a usar eso como guía. Entonces yo me digo, tengo dos números, el 18 y el 30.
alguno de esos dos números o los dos tiene mitad exacta. Sí, los dos tienen mitad exacta. ¿Por qué? Porque los dos son pares. 18 dividido entre 2 me da 9 y 30 dividido entre 2 me da 15. Ahora otra vez me pregunto, ya ahora ya no es 18 y 30, eso no nos interesa. Me voy con 9 y 15. ¿Alguno de los dos, 9 o 15, se puede dividir entre 2? No, porque el 9 es impar y el 15 también, por lo tanto ya el 2 no me sirve. Voy a continuar con el 3. ¿Alguno de esos dos números, el 9 o el 15, se puede dividir entre 3? Sí, los dos. El 9 lo puedo dividir entre 3 y me da 3 exacto. El 15 lo puedo dividir entre 3 y me da 5 exacto. Muy bien. Todavía estoy aquí probando con el 3. Entonces me pregunto, ahora aquí, me pregunto, ¿el 3 o el 5 se puede dividir entre 3? ¿Alguno de esos dos? Sí, el 3 se puede dividir entre 3. 3 dividido entre 3 me da 1. ¿Y el 5? No. El 5 no se puede dividir entre 3, entonces lo bajo exactamente igual. No le hago nada más que lo bajo. Ahora voy aquí al último renglón y digo, ¿alguno de estos dos números, el 1 o el 5, se puede dividir entre 3? No, ninguno. Entonces debo seguir ahora con el 5, probando con el 5. ¿El 1 o el 5, alguno de los dos se debe o se puede dividir entre 5? Sí. El 5 se puede dividir entre 5. El 1 lo bajo. Ya cuando yo llegué a alguno de los números a 1, ese nada más lo bajo. Y el 5 dividido entre 5 me da 1. ¿Cuándo termino de hacer esto? Cuando los números todas las listas, me hayan llegado a 1. Si todavía alguno de los números no es 1, entonces debo seguir hasta que llegue a 1. Cuando ya llegue a 1, ya terminé. Y entonces ya puedo decir, a mí me habían preguntado aquí, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 18 y 30? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 18 y 30? Entonces yo voy a responder aquí. Respuesta. El mínimo común múltiplo de, pongo entre paréntesis los números que me preguntan, de 18 y 30, es igual a esta multiplicación que está aquí. Entonces yo la voy a hacer mentalmente. 2 por 3 me da 6. 6 por 3 me da 18. 18 multiplicado por 5 me da 90. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 18 y 30 es 90. Y esa sería la respuesta que tengo que dar. Ahora sí, ¿alguna duda hasta ahí? Ok, yo sé que ya vamos a terminar. Pero agarren ustedes una hojita ahí, o en sus cuadernos, o en su guía. Intenten sacar el mínimo común múltiplo de 45 y 60. Voy a darles 2 minutos y en 2 minutos vengo y resolvemos ese ejercicio y terminamos la clase. Ok, vamos a resolver esa para terminar la clase del día de hoy. Y sería de la siguiente manera. Recordemos la lista de números que tenemos que ir probando siempre, los mismos. Entonces yo digo, el 45 o el 60, ¿alguno de los dos tiene mitad exacta? Sí, el 45 no, entonces lo bajo. Pero el 60 sí, porque es par. Tiene mitad exacta, que es 30. Ahora digo, el 45 o el 30, ¿alguno de los dos tiene mitad exacta? Sí, el 30, porque es par. El 45 no, entonces lo bajo. Pero el 30 sí tiene mitad exacta, que es 15. Ahora digo, ¿alguno de los dos, el 45 o el 15, tiene mitad exacta? No, ninguno. Quiere decir que es hora de pasar a probar con el 3. 45 o 15, ¿alguno de los dos se puede dividir entre 3? Sí, antes vimos que el 15 se puede separar en 3 grupitos de 5. De igual manera el 45 se puede separar en 3 grupitos de 15. Ahora me pregunto, ¿el 15 o el 5, alguno de los dos se puede dividir entre 3? Sí, acabamos de ver del 15, se puede dividir en 3 grupitos de 5. El 5 no se puede dividir entre 3, entonces se baja. Ahora me pregunto, ¿alguno de estos dos, el 5 o el 5, se puede dividir entre 3? No, ninguno de los dos. Entonces es hora de probar con el 5. Ahora sí, 5 se puede dividir entre 5. Sí,
5 se puede dividir entre 5 y me daría 1 en ambos de una vez. Cuando yo llego aquí digo felicidades, ya terminé. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es dar la respuesta. Como respuesta voy a poner el mínimo común múltiplo de 45 y de 60 es igual, y voy a hacer esta multiplicación que está aquí, toda, tomando en cuenta todos los numeritos. Entonces digo 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, 12 por 3 es 36, y 36 por 5 me daría 5 por 6 30 y 5 por 3 15, entonces serían 180. Y entonces ese sería el resultado que me están preguntando. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 45 y 60? O sea, de los múltiplos que tienen en común, el primero es 180. Eso es lo que estoy diciendo cuando me pregunten cuál es el mínimo común múltiplo. Entonces, para esta semana les queda a ustedes como ejercicios resolver los que no hemos hecho de aquí, ¿verdad? Y los de esta segunda página. La próxima semana, o la próxima clase, que no va a ser la próxima semana, la próxima clase, que sería entonces de hoy en 15, vamos a resolver esta página 3, bueno, esta página 8 y esta página 9, y ahí termina esa guía, y ya yo les estaría entregando la nueva guía. Para la próxima semana se les entregan los IES, el lunes ya van a estar disponibles en el repositorio. Recuerden que cuentan con 8 días para entregarlo, lo pueden hacer de manera física o de manera por correo. Entonces, para que no pierdan de vista eso, tiene un valor porcentual del 20%.